Hola, estamos en Encuentros con las músicas actuales de América Latina, un ciclo de 4 programas sobre la creación musical contemporánea en América Latina a través del diálogo y audición de obras de diferentes compositores del continente. Este proyecto es una coproducción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en colaboración con el Programa de Estudios en Músicas Latinoamericanas Antara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy tenemos como invitado a Guillermo Eisner, compositor nacido en Uruguay y radicado en Chile hace ya varios años. Guillermo es profesor asistente del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, doctor en música, campo de composición musical en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado música de concierto acústica y electroacústica, participando en festivales en Sudamérica, Norteamérica y Europa. El año 2019 publicó el CD Música de Barrio, Cero Records, México. El 2017 estrenó la ópera de cámara Titus en el Teatro Helénico de Ciudad de México. En el año 2015 publicó el libro Más CD Guitarrerías, 10 monotemas para guitarra, y estrenó la ópera de cámara La Isla de los Peces en el Centro Cultural GAM de Santiago. En 2012 publicó el CD de música electroacústica Habitar el Tiempo. Junto con esto, ha desarrollado una intensa labor creativa en el ámbito de las artes escénicas y audiovisuales, componiendo la música y el diseño sonoro de diversas obras de teatro, danza y videodanza. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Muy Y bien. saludamos también a Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Y, Guillermo. y aunque no Gracias. se ve acá, ¿no es cierto? También saludamos a Cristian Galarce, que está detrás, ¿no es cierto?, de toda la parte técnica de este conversatorio. Em, Mira, como para que los auditores comprendan un poco también de lo que vamos a hablar, ya que esto no solamente está destinado a músicos, ¿no? ¿Nos podrías ayudar a aclarar las diferencias hoy entre los conceptos o categorías de composición musical, diseño sonoro, arte sonoro? Porque aparecen incluso muchas veces, ¿no es cierto?, como yo diría, como compartimentos distintos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la creación musical. Sí. Em, son términos hoy en día un poco difusos, diría yo. Así por lo menos los veo yo. Esos términos, por lo menos el de composición musical y el de arte sonoro, que podrían ser un poco más alejados, son términos que se han encasillado desde el ámbito de la academia, digamos, ¿no? Como que los músicos componen y al parecer los artistas que vienen del ámbito de las artes visuales y transitan hacia el sonido hacen algo así como arte sonoro. Pero en verdad esas clasificaciones y encasillamientos creo yo que hoy en día no tienen mucho sentido porque los compositores podemos estar haciendo arte sonoro al mismo tiempo que los artistas visuales están componiendo música, ¿no? O sea, digo, entonces creo que es una discusión que hoy en día no tiene tanto sustento, porque evidentemente las fronteras disciplinares se han difuminado de manera importante y eso me parece algo muy valioso que ha ocurrido en, no sé, en los últimos 20 años quizás, o sea, comenzando este milenio, seguramente ha sido un tránsito eh, que ha estado sucediendo. El diseño sonoro yo lo entiendo, claro, más en el ámbito audiovisual, ¿no es cierto? O bien de las artes escénicas, eh, como aquel trabajo, ¿no? que está justamente pensando el sonido como una rama más de manifestaciones que incluyen otros medios, ¿no? O sea, está la imagen, está el texto, está, qué sé yo, la iluminación, el vestuario. Entonces, lo sonoro
Así como existe el diseño escénico, ¿no? También existe un diseño sonoro, por ejemplo, en el teatro. Podemos pensar el diseño sonoro, que también va a incluir músicas, y que también va seguramente a considerar la composición de músicas, ¿no? Pero aparte hay un diseño de Foley, por ejemplo, o sea, pensando en el cine, ¿no? Sonidos ambientes, recreación de texturas, en fin. Entonces es un trabajo, el del diseño sonoro, que aborda no solamente la composición musical, sino que está también abordando otros elementos que componen finalmente todo lo que suena, desde la voz, ¿no? Cómo se graba la voz, desde el cómo se graba la voz, desde qué lugares, cómo suena, y todo lo otro que está sonando, en una obra teatral, en una obra audiovisual. Sí, esto te lo preguntaba, fíjate, Guillermo, porque como hemos visto que van aflorando, ¿no es cierto? Yo diría a partir de los últimos 30 años, ¿no? Una mayor presencia de la tecnología en la creación, ¿no? Quiero decir con esto de que hoy día hay mucho más gente que antes, por supuesto, que trabaja a través de estos recursos, ¿no es cierto? Como quien diría la creación sonora. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la academia, ¿no es cierto? O parte de esa academia, o digámoslo así mejor, algunas personas de la academia, uno tiende a identificar la academia como un ente abstracto, no, son ciertas líneas, ¿no es cierto? Y ciertos próceres que hay, ¿no? Que imponen ciertas líneas y que después se le llama lo académico, ¿no? Eh, Uno se da cuenta de repente, ¿no es cierto?, que este es el ámbito de la composición musical, que está muy basado, ¿no es cierto?, en algunas líneas, yo diría, estéticas, filosóficas, en el ámbito de la escritura, ¿no es cierto?, más que en otros soportes, ¿no? Por eso decía que para aclarar muchas veces al público que está escuchando esto, que no entiende esas diferencias, no las comprende a cabalidad, y que hoy día tiende todo como a mezclarse tanto, ¿no? El creador, mi visión al menos, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser aquel que viene únicamente de una sola de esas tendencias, ¿no es cierto? Pero que es bueno aclarar que tal vez la tecnología sea una de las maneras, ¿no es cierto?, de, como decirte, basar mejor esa experiencia creativa más que otra. En el plano, digo, composicional de la escritura, por ejemplo, sin necesidad de ocupar medios tecnológicos, ¿no es cierto?, tú puedes llegar a la creación de una obra, ¿no es cierto?, sonora musical. Mientras que esta otra me parecería que necesariamente utiliza la tecnología para un resultado final. ¿Estaríamos en lo correcto? Eh, o sea, no sé, no sé si hay respuestas correctas o incorrectas ante esto. Yo lo veo como un tema de herramientas, ¿no? Que están disponibles hoy en día. O sea, la escritura musical es una herramienta, que es una tecnología muy antigua, ¿no? De que ya lleva unos 500 o más años. Y claro, la herramienta tecnológica digital es una herramienta mucho más nueva y que se ha masificado y que se ha popularizado de manera enorme en los últimos años. Pero no dejan de ser herramientas. O sea, yo me siento haciendo música, creando música tanto con el pentagrama, el lápiz y el pentagrama, como con qué sé, un editor multipista o un secuenciador MIDI o lo que sea, ¿no? Creo que lo interesante está en qué hacer con aquello, ¿no? Con esas herramientas. Independiente del medio, digamos. ¿Sí? Finalmente, ¿qué quieres alcanzar a nivel sonoro? Y en alguna ocasión te va a funcionar mejor lo escrito, lo acústico, en otro lo electroacústico, en otro lo electrónico, lo digital. Y claro, y hoy en día ocurre que mucha gente hace música con elementos exclusivamente digitales, ¿no? Sin necesariamente saber elementos de escritura musical, y hace música. Digo, ya no es un imprescindible la partitura, ¿no? Y no hay ningún problema con aquello. Digo, si no necesitas saber música para hacer la música que quieres hacer o hacer sonar lo que quieres hacer sonar, bien, digo, ¿no? ¿Cuál es el Y, problema? y- y según tú que has trabajado en diferentes universidades, eh, ¿podrías a lo mejor frente a los auditores acá ayudarnos a dilucidar en qué está hoy la creación musical académica docta en Chile? ¿De cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué problemas o carencias enfrenta? No solamente una mirada, yo diría, desde lo puro artístico y creativo, sino que hay una realidad material también para desarrollar, ¿no es cierto?, este arte. Un poco decirle a la gente, a los auditores, ¿no es cierto?, y sobre todo pensando de que estos programas, ¿no es cierto?, si bien es cierto, van a subirse a las redes, ¿no es cierto?, de la Universidad Austral de Chile, no deja de ser importante la relación con el público del territorio, ¿entiendes? Y en eso hay que decir claramente, ¿no?,
de que no estamos en Santiago, ¿no? Y no estamos en Londres, en París ni en Nueva York. Entonces, de repente esto uno se pregunta, bueno, ¿y en qué está esa gente, por ejemplo, en esas instituciones? Por eso yo sé que la pregunta no es fácil, porque hablar, ¿no es cierto?, de la totalidad resulta complejo, pero tal vez en la universidad donde tú trabajas, ¿no es cierto?, decirle a la gente en qué se está ahí, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones, las corrientes distintas, ¿no es cierto?, o la convivencia de diferentes yo diría, estéticas, ¿no es cierto?, miradas, pareceres, pero que de alguna manera algo los une, por eso están en esas universidades y no en otras, o en otras instituciones, ¿no? Sí. O sea, primero comentar que yo, claro, he trabajado en varias universidades, pero nunca me he involucrado como tal, como profesor de composición en estas escuelas, digamos, ¿no? Los departamentos de composición, digamos, tienen ahí su lugar, ¿no? Y hay ciertas personas trabajando allí. Yo he trabajado más desde el ámbito de la teoría musical, la lectura, otros cursos de formación musical. Entonces no he estado tan involucrado en la docencia, por ejemplo, de la composición. Ahora, de todas maneras, estoy conviviendo en el espacio, ya sea presencial o virtual, digamos, convivimos, compartimos los procesos de formación. Y lo que yo te diría, como la impresión que tengo hoy en día, que son espacios que están mucho más abiertos a lo que los estuvieron en ciertos momentos, ¿no? De años recientes. Em, por lo menos, por ejemplo, hoy en día que estoy en la Universidad de Chile, hay ahí un grupo de profesionales, de profesores, de músicos y compositores bien diverso, y ya eso es algo interesante, ¿no? Hay mucha diversidad en el claustro, por ejemplo, de los profesores de composición. Y ahí entonces el estudiante también tiene opción de optar por caminos, ¿no?, diversos. Y hay muchas diferencias seguramente entre los distintos profesores que ofrecen clases ahí. Pero esa diversidad es positiva, ¿no? Cosas que en ciertos momentos no era tanto, ¿no? Y hoy en día se ha abierto. Y se ha abierto, y vuelvo a la idea, ¿no? O sea, tendencias que tienen que ver más con lo escrito, otras con lo más, con lo electroacústico, con el trabajo con audio, en fin. O sea, todo eso se ha diversificado. Lo que yo creo, y también veo, y más allá del profesor, más allá de la herramienta que se utilice, es que también se ha abierto el ámbito de lo sonoro a un espacio más allá de lo puramente académico, universitario, ¿no? Hoy en día creo yo que los músicos estamos mucho más atentos a lo que está pasando en nuestro entorno, y no tanto como se estaba en algún momento, como muy centrado en la partitura, ¿no? Sino que da la impresión de que esas partituras están tratando de reflejar cosas que pasan en el entorno, en el alrededor, en la vida que nos toca a todos, ¿no? Y eso se está poniendo en música, se está haciendo sonar de maneras abstractas, subjetivas, particulares, pero se está contaminando ricamente esos espacios creativos, ¿no? Por supuesto que está el desarrollo de la partitura, lo técnico, que es necesario, que es parte del oficio, pero siento que hay una apertura mayor a esto otro, y eso me parece que es algo muy, muy valioso que está ocurriendo. Tú eres originario de Uruguay, un país muy, muy, muy lindo, pero que está entre medio de dos gigantes, Brasil y Argentina. Sin embargo, conservan su cultura de una manera muy, muy rica y sus tradiciones. ¿Ya? Los 29 de ñoquis, los tambores, los carnavales. Uno reconoce ciertos aspectos culturales de Brasil o de Argentina, pero no son todos porteños, sino que son uruguayos propios. ¿Cómo ves que la estética de las composiciones latinoamericanas nacionales, aquí en Chile, o en Uruguay, o en Argentina, o en México, mantienen o están resignificando sus paradigmas culturales inmersos en este mundo de escritura musical que viene de la academia y que siempre desde Latinoamérica hemos mirado a Europa como el referente, invisibilizando estos patrimonios sonoros, tímbricos e intangibles que tenemos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como el Uruguay que sostiene sus raíces y su patrimonio a pesar de estar ante dos gigantes? ¿O
o el latinoamericano que siempre migró a Europa y renegó de su pasado? ¿Cómo ves tú el entorno cultural, estético y sonoro de la composición en Latinoamérica? A ver, tengo que ser justo, digamos, con el contexto. Yo, como tú bien dices, soy uruguayo, soy felizmente, orgullosamente uruguayo, em, pero al mismo tiempo he vivido en Chile desde los 6 años, ¿no? Llegué muy niño a Chile, entonces digo, toda mi formación es chilena, ¿no? Y me formé como músico en Chile, etcétera, etcétera. Digo, tengo un nexo muy cercano con Uruguay, lo visito lo más posible, siempre quiero estar ahí, de hecho siempre estoy pensando en irme a vivir a Uruguay, siempre está ese anhelo. Pero todavía no lo he hecho, espero hacerlo en algún momento. Entonces, digo, claro, me pasa que si bien cada país latinoamericano, ¿no?, tiene su identidad, hay una identidad más grande aún que nos hace comunes en este territorio, que es justamente el lo latinoamericano. Y yo siento que ahí hay algo interesante, que el lo latinoamericano tiene, tiene un tempo, ¿no? Tiene un tempo particular, tiene un tempo propio, tiene una manera de ver la vida, ver el mundo, tiene esta naturaleza desbordante que aún podemos disfrutar en cierta medida, em, que nos sobrepasa, ¿no? Que es sublime. Entonces, eso que es lo latinoamericano, creo que es algo que se logra transmitir y también que logra entrar en lo artístico, finalmente, ¿no? Y hay ahí traducciones, digamos, estéticas en los procesos creativos que se logran plasmar. Evidentemente, como tú también dices, o sea, la composición y el ámbito de la creación de música escrita siempre ha tenido como referencia Europa, ¿no? Porque es, bueno, es una escuela, es una música que viene de allá y, bueno, hay que estudiarla bueno, para aprender lo técnico y qué sé yo. Pero veo, así como comentábamos recién en la pregunta anterior, veo que cada vez más hay una apertura a que los espacios creativos se permeen de otras tendencias, de otras estéticas, ¿no? Entonces, y eso me parece un proceso súper rico. Ahora, por lo menos como yo lo veo, como yo lo intento plasmar en mi música, no tiene que ver necesariamente con algo superficial a nivel sonoro, en el sentido de que, claro, hay un ritmo quizás de raíz folclórica y lo incorporo así una cita tal cual para que se sepa que esta cuestión es latinoamericana, ¿no? Por lo menos mi búsqueda no va por ahí, sino que mi búsqueda está en esto, en intentar plasmar esta concepción de mundo latinoamericana, ¿no? En las maneras de trabajar, en la manera de hacer sonar lo que está ocurriendo en la música, ¿no? Y, ¿por qué no? A veces ocurren citas, a veces hay llamadas, ¿no?, a cierta música, porque, bueno, están ahí y es parte de nuestra música y bienvenido sea, ¿no? Pero por lo menos mi búsqueda va por un lado un poquito más subterráneo, digamos. Y en relación a esa búsqueda, al encontrarte con un ensamble como el nuestro, por ejemplo, el ensamble Antara, en la cual vinculamos nuestros instrumentos de base, que son las flautas traversas, y nuestra formación claramente europea, al uso y a la exploración de instrumentos de raíz latinoamericana. ¿Cómo surge, cómo surge la idea estética o las estrategias compositivas para escribir una obra como la que vamos a hablar a continuación, que es Sur? ¿A qué hace alusión? ¿A qué querías referirte con la obra? ¿Y cuál era tu...? Y una pregunta importante, si tu idea inicial superó o no llegó a las expectativas finales, o fue una expectativa diferente del resultado tímbrico y sonoro que se consiguió con el ensamble. Bueno, la obra Sur, claro, justamente nace por una invitación del ensamble a componer una obra para el cuarteto. Y ahí justo me enfrenté al problema, ¿no?, del formato instrumental, que es un formato bien particular. Como tú decías, combina flautas de tradición europea con instrumentos de viento de tradición
americana. Entonces digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? Y ahí fue que empezó a surgir la idea, y después de darle vuelta un buen tiempo, estaba rondando en ese tiempo en la cabeza este mapa de América invertida, ¿no? Que es justamente una imagen de Joaquín Torres García, un artista visual uruguayo, donde la punta sur de América Latina es el norte, ¿no? Entonces dice, porque nuestro norte es el sur, y invierte el sentido, ¿no? Y finalmente también tomé la idea entonces de sur, el sur como nuestro norte en el sentido de como del lugar al cual, el lugar deseado, ¿no? El lugar al cual llegar, el espacio al cual alcanzar. Nuestro norte, ¿no? En ese sentido, el norte como destino. En mi caso, siempre mi destino quiere ser el sur, ¿sí? También viviendo en Chile, viviendo en Santiago, no en Chile, perdón, pero viviendo en Santiago, siendo santiaguino, hoy en día hace mucho tiempo, el sur siempre, para mí por lo menos, siempre es como un espacio como, ay, qué ganas de irme al sur, ¿no? Como que es un espacio de escape, ¿no? Como que uno siempre espera, oye, ¿cuándo va a ser el día que me toca irme al sur? Por lo menos una semana, sentir el viento, el frío, la naturaleza, en fin. También es como ese, ay, cuántas ganas de ir al sur, ¿no? Entonces también estaba rondando esa idea, ese sur como ese anhelo. Y después, en el proceso compositivo propiamente tal, lo que me propuse fue hacer también un recorrido de norte a sur en el sentido de la formación instrumental. Entonces la obra parte con 4 flautas, ¿no? Traversas de distinta afinación, pero las 4 traversas. Y a lo largo de la obra va ocurriendo un tránsito se proponía originalmente en la partitura, y luego lo podemos conversar, pero originalmente la obra transita hacia una formación de 2 zampoñas, de 2 sikus y de 2 tarcas, ¿no? En un momento. Y entonces ese, digamos, sería como el opuesto al norte, ¿no? O sea, esos 2 sikus, esas 2 tarcas son referentes del sur, que es nuestro continente, nuestro espacio. Y después la obra transitaba hacia una mixtura instrumental, entonces terminaba con 2 flautas, un sikus y una quena, por ejemplo, ¿no? Y ahí combinaba lo que somos finalmente, que somos un lugar mestizo, ¿no? Entonces estaba lo europeo y estaba lo latinoamericano combinado. Eso fue digamos, una manera una estrategia de traducción al sonido de esta idea, ¿no? Del sur, de cómo llegar al sur, a ese sur anhelado. Pero finalmente sin dejar de reconocer también de dónde venimos. O sea, no podemos decir, no, somos solamente americanos. No, lo americano es lo mestizo. No, tampoco, o sea, yo no podría jactarme de decir, yo soy 100% americano. No, también está lo europeo cruzado en todo momento, ¿no? Entonces, eso de alguna manera fue la estrategia al momento de componer la obra, en un parámetro que es muy fundamental en la obra, que es la instrumentación. Y después, a nivel ya, qué sé yo, propiamente musical, de ritmo, de altura, mi manera de componer es muy intuitiva, muy 100% intuitiva, y, y voy desarrollando ciertos motivos, ciertas texturas que me parecen interesantes, siempre a partir del instrumento que estoy trabajando, entonces desarrollando ciertas posibilidades de cada uno de estos instrumentos, y esos materiales luego los voy desarrollando, ¿no? Como estaba la idea del sur como espacio, también como un espacio poético de alguna manera, el sur a mí se me hace sonoramente como un espacio de mucho viento, de mucho bosque, de mucho viento pasando por el bosque, ¿no? Entonces esa sensación sonora era un poco también lo que yo quería poner en música en esta obra. En cuanto a las expectativas, que me consultabas hacia el final, claro, sucedió, la obra la trabajamos harto, se acordarán ustedes en su momento, y la probamos harto, por ejemplo, con las tarcas, y también nos dimos cuenta que, si bien estaba pensado eso originalmente, no funcionaba tanto, ¿no? Para el total sonoro, para el resultado tímbrico y musical de la obra no daba tanto resultado. Entonces finalmente la versión que quedó, digamos, y que vamos a escuchar, se hizo con flautas y con sikus. Los sikus sí lograron entrar en la obra,
en la estética de la obra. No así las tarcas. Entonces, pero digo, y eso también son aprendizajes, ¿no? Yo nunca había ocupado la tarca en otra obra, y bueno, y no quedaba tan bien, no resultaba, y ok, vamos, veamos otra opción, y la fuimos, bueno, ustedes ahí fueron fundamentales para ir encontrando opciones, y entonces la expectativa cambió, ¿no? Pero también se enriqueció en otros sentidos. Entonces, digo, siempre las obras también van teniendo su propia vida y van sorprendiéndonos de distintas maneras. Sí, fíjate que recuerdo parte, ¿no es cierto?, de esa problemática, ¿no es cierto?, sonora, porque yo encuentro súper interesante lo que estás tocando, que de hecho, ¿no es cierto?, lo hemos conversado con los otros compositores que han participado en los otros programas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la utilización de, yo diría, los instrumentos tradicionales desde la perspectiva de una nueva sistematización, ¿no? Es decir, como pasa con la flauta traversa, que, bueno, algunas, ¿no es cierto?, propuestas estéticas aún insisten en que la flauta traversa, el sonido de ella es el sonido puro, ¿no es cierto?, entre comillas, yo diría de un sonido clásico del instrumento, ¿no? De manera que todo lo que se hizo durante la década del 70, 80, de la sistematización de otras técnicas llamadas contemporáneas en Europa y técnicas extendidas, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, pues finalmente son prácticamente las mismas, ¿no? Eh, Generaban un nuevo instrumento, ¿no? Modos, ¿no es cierto?, particulares de desarrollar esas técnicas que, si bien es cierto, no están en el ámbito del compositor, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, yo diría de la finura del trabajo, están en el ámbito interpretativo, ¿no? Y ahí es como sería, no se puede soslayar de que un intérprete no conozca, ¿no es cierto?, hoy, no antes, hoy, esas técnicas como para poder dar respuesta justamente, yo diría, a nuevas interrogantes o nuevos derroteros de trabajo compositivo, ¿no? Por eso digo que aquí una pregunta que puede ser ¿por qué no están estos instrumentos presentes en la cámara? Bueno, la respuesta también viene por parte no solamente de la institución o de los profesores de composición, sino que también de los instrumentistas, que han ofertado los instrumentistas, ¿no es cierto?, para que eso esté presente dentro de las estrategias compositivas, por ejemplo, ¿no? Cosa que en Europa se ocurrió. Acá todavía como que se mira, ¿no es cierto?, un poquito como por encima, ¿no es cierto? No están tan claros esas cosas, esos instrumentos, digámoslo claramente, primitivos, ¿no es cierto?, salvajes en la lógica compositiva. Pero, bueno, el proyecto Antara partió justamente con esa intención, y como lo decíamos antes, es como la punta del iceberg, según mi visión todavía, de un proyecto que tiene, te digo, para seguir escarbando en América Latina, pero tiene por décadas. O sea, podría ser proyectos de investigación a largo plazo, ¿no es cierto?, en el continente, desde el punto de vista de las instituciones de enseñanza y de investigación. Eh, pero quería, ¿no es cierto?, referirme también a esto de aquello que a veces funciona o no funciona una obra desde estos instrumentos, ¿no? Eh, claro, y tiene que ver muchas veces en que yo diría, ese conocimiento más minucioso efectivamente está en el ámbito de lo instrumental, ¿no? Entonces, tal vez el mapa sonoro que uno tiene, ¿no es cierto?, no lo tiene el compositor, y aquí una carencia de Antara, y es una carencia que nosotros hemos venido insistiendo hace tiempo, pero un problema más bien de recursos económicos, ¿no? Consistía en que, si bien es cierto, los manuales están, lo que no está es lo más importante, el resultado sonoro de lo que hablan esos manuales, ¿no? Y la música en el sentido sonido, no solamente escritura, ¿ya? Entonces, si no está el referente sonoro, yo diría, del ámbito que es común para los compositores desde el punto de vista, yo diría, de la organología tradicional o de las clases, ¿no es cierto?, de orquestación tradicional, se conocen los instrumentos de la orquesta, sus posibilidades, hay una cultura auditiva puesta desde que tú entras, ¿no es cierto?, a estudiar música en las academias, ¿no es cierto?, de un tipo de repertorio, referente histórico, hasta sabemos de periodos y de compositores. Desde la Edad Media, hoy día podemos escuchar esas músicas, ¿no es cierto? El barroco, renacimiento, romanticismo, clasicismo, preclasicismo, o sea, se pueden encontrar muchas posibilidades, cosa que cuando hablamos de América no es así. ¿Te das cuenta? Entonces, es curioso porque esa carencia, uno todavía dice que no se llena. Y curiosamente, la institucionalidad no avanza en la investigación y profundización de esas carencias, sino que como que sigue aún persiguiendo este sueño europeo de lo que ellos hacen para tratar de alcanzarlo. Que me parece, para algunos, ¿no es cierto?, muy legítimo. Uno no puede estar desconectado, estamos ciertos, pero también uno dice,
curioso de que la creación solamente se vea participante de un solo modelo de uso de herramientas, de técnicas, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que tenemos un gran trabajo aún que hacer, ¿no? Y que efectivamente nosotros lo vemos con claridad, no depende de un solo ensamble, sino que prácticamente tendría que ser una política, ¿no es cierto?, de Estado en la cual esto se implementara. La construcción, la lutería de aquellos instrumentos, la investigación sonora, porque hoy día lo que trabajamos nosotros, por ejemplo, en esquinas, que si bien es cierto en una flauta traversa, ¿no es cierto?, apuntan a proyectos que podría hacer con otros instrumentos. Y fíjate que hablábamos con José Sosaya, compositor peruano, muy amigo de hace décadas, ¿no? Y comentábamos la posibilidad de que se hiciera un trabajo con los alumnos de la clase de composición de la Universidad de Música, ahora ex Conservatorio de Música de Lima, en la cual los alumnos de composición estuviesen obligados, así como se les obliga a hacer tales, ¿no es cierto?, tareas en música, que una de ellas en cierto nivel de sus estudios fuese obligatoriamente utilizar los instrumentos americanos bajo esta perspectiva, ¿no es cierto?, en sus tareas de composición o de creación musical, como una forma obligatoria de introducir esos contenidos, ¿no? Bueno, en eso estábamos, el otro día me llamó para preguntarme si seguíamos con eso, pero digo que se abren pequeñas puertas, pero yo creo que estamos muy atrás de todo esto, ¿eh? Es como que la maquinaria es muy grande la del otro lado, y por eso cuando tú me decías, yo claro, he seguido también de cerca la trayectoria de las instituciones porque he trabajado también en muchas. Em, pero fíjate que ciertamente yo creo que lo que tú dices es como una suerte, ¿no es cierto?, de aire fresco de cómo se han ido renovando un poco, ¿no es cierto?, esas miradas un poquito añejas que existían en las universidades de todo punto de vista, ¿no? Tal vez estemos en un eclecticismo súper grande, pero yo creo que es mucho más positivo que lo anterior, ¿ah? De esto algo tendrá que salir como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar, ¿no es cierto?, y ver tu obra Sur y seguimos comentándola, ¿sí? Okay. Entonces, escuchemos Sur de Guillermo Eisner en versión del ensamble Antara. Y les recuerdo que Encuentros con las Músicas Actuales de América Latina es una producción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en colaboración con el Programa de Estudios en Músicas Latinoamericanas Antara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos pues.
Guillermo, una situación que estamos viviendo actualmente en Chile y en Latinoamérica en general es la transformación de las dinámicas entre los creadores, los intérpretes y nuestras audiencias, ¿no es cierto? En ese sentido, como compositor, ¿cómo ves tú el panorama desde las políticas de gobierno para el desarrollo de, no hablemos simplemente de las creaciones musicales desde la academia, sino que también del desarrollo musical de otras capas de nuestro quehacer sonoro y musical, desde de distintos aspectos? ¿Tú consideras que hay políticas de Estado que conducen a la cultura a algún puerto en específico? ¿O estamos a la deriva? ¿O cómo ves tú el escenario del desarrollo actual? Sí, yo creo que es una situación más de deriva más que otra cosa, ¿no? Si bien hay ciertas políticas, son políticas, según mi parecer, que, que solo son asistencialistas, sin un proyecto detrás mancomunado, ¿no? Con un desarrollo claro, con un lugar hacia el donde transitar, digamos, sino que, claro, va otorgando ciertos apoyos, ciertas ayudas de manera muy, tampoco con ninguna seguridad, ¿no? Porque ya hemos visto, hemos comprobado como proyectos que son de muy largo alcance ven interrumpido el financiamiento y desaparecen y surgen otros, en fin, ¿no? Entonces, digo, creo que la política que hay, si bien, ok, algo hay, pero eso que hay, siento que hay que orientarlo, ¿no? Hacia un proyecto país, un proyecto de cultura en el país que no existe, que no se ha pensado en 30 años, y bueno, y más, ¿no? Pero se ha tratado de ir tapando hoyos por aquí y por allá, pero sin claridad de hacia dónde avanzar, ¿no? Y eso es bien preocupante. También así en la cultura, en lo artístico, en la educación. Tampoco hay una orientación hacia dónde ir, ¿no? Cada uno hace lo que puede, lo que cree que es bueno hacer, pero no hay una guía, no hay un espacio para el desarrollo de la cultura y de las artes claro, ¿no? Y eso me parece que es muy preocupante, es un diagnóstico que creo que es muy compartido en el medio, ¿no? Y, y que bueno, y que somos nosotros primero que nadie, también los que de alguna manera tenemos que discutir hacia dónde avanzar y también plantearlo, ¿no? No solo basta con criticar, sino que Claro. también es una responsabilidad nuestra del poder ofrecer, digamos, nuestra expertise para tratar de dar luces, ¿no? De cómo esto, bueno, poder encaminarlo y poder avanzar juntos en un proyecto país. Pero eso de alguna manera va de la mano de lo que está pasando en el país también, o sea, hablando de Chile en particular, o sea, el país también está muy desorientado, ¿no? Hacia dónde avanzar. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando estamos a puertas de la elección de constituyentes y hay 800.000 candidatos, ¿no? Con cada uno con su propuesta y bueno, ¿dónde hay uno en ciertos sectores, ¿no? Que uno siente más simpatía, pero dice, pero hay 800 personas proponiendo cosas similares, pero ¿para dónde va el proyecto general, ¿no? De este sector, ¿no? Tampoco está claro. Y en ese Entonces lo que pasa en la sentido, cultura, de alguna manera, también es un reflejo de esto otro, que es más grande aún. y en ese sentido tú tocaste los procesos educativos o los procesos de formación también bueno, los procesos escolares están claros y tienen una directriz que la impone el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? En cuanto a qué habilidades y qué, dependiendo de los objetivos que requieran desarrollar en la ciudadanía, como un proyecto de ciudadano musical o artístico. Em, ¿Tú ves que tiene alguna relación? Es que antes que pasara a otra pregunta, y yo Ah, quería un poco, fíjate, tal vez complementar lo que estaba diciendo Guillermo, porque él hablaba de esta suerte como de desorientación actual. Yo creo, fíjate, que lo que estamos viviendo es efectivamente eh, el modelo, ¿no es cierto?, neoliberal y sus expresiones. O sea, estamos en alguna parte parados, sí, el resultado, ¿no es cierto?, de una política aplicada desde el golpe de Estado hacia adelante, ¿no es cierto?, en la cual nosotros hoy somos
los testigos presenciales a lo que no ha conducido el desarrollo de esta política, ¿no? Entonces, es como volver un poco, ¿no es cierto?, a los tiempos de la dictadura, aquellos que no la vivieron en su, yo diría, en todas sus expresiones. Pero hoy día, por ejemplo, tú puedes tener un celular y filmas, ¿te das cuenta? Lo que están entregando las redes sociales de un carabinero golpeando a otro, secuestrando al otro, matándome. Esas cosas antes no estaban, eran visuales y se quedaban en un ambiente muy restringido porque había mucho temor. Hoy día, felizmente, no es así, pero sin embargo vimos una suerte, como yo diría, de esquizofrenia total, porque estamos viendo la cantidad, ¿no es cierto?, de gente que han perdido los ojos, las golpizas brutales de carabineros, la infiltración del narcotráfico en carabineros, las fuerzas, pero lo estamos viendo todos los días, como si fuera una cosa, ¿no es cierto?, trágica, y sin embargo me parece como una película, ¿no es cierto?, un reality, que después del ¿cómo decirte?, del asombro, caemos nuevamente como en acostumbrarnos, ¿no es cierto?, yo diría, a esa habitualidad que no debe serlo, ¿me entiendes? Entonces, yo encuentro muy interesante porque hablan algunos colectivos, ¿no es cierto?, de artistas sobre la no presencia en el fondo de una ministra, pero yo creo que más que la no presencia de una ministra es que sencillamente no lo va a haber más. No va a existir eso porque es lo que han hecho, ¿me entiendes? O sea, es como decir, tienen este pequeño bolso de plata y vayan a pelear ustedes esa plata entre ustedes. Nosotros no vamos a cambiar, le vamos a asignar un poco más, ¿no es cierto?, cada año para que no se diga que no. Pero cuando tú ves, por ejemplo, un fondo FONMUS, hoy día, el fondo de la música, y tú ves que el fondo total son, invento, 128 millones para todo el fondo. ¿Y cuánto se postulan esos 128 millones? ¿Me entiendes? Entonces, el desarrollo de regiones, yo te lo digo estando acá, ¿no es cierto?, en Chiloé, es, por Dios, es como decir a periferia completa, ¿no? Y no hay más. Y lo otro que yo encuentro, fíjate, igual de, como decirte, de perverso, es que muchas de estas decisiones se toman en Santiago, no se toman acá. Puede tener un lado positivo también, pero el hecho, por ejemplo, de que una comisión nacional que va a seleccionar, por ejemplo, obras musicales, tanto de colegas, ¿no es cierto?, como de desconocidos, aplique un criterio de estética musical para definir las obras, dice, es otra parte de la locura, ¿me entiendes, no? O sea, todo, como dices tú, apunta a una suerte como de caótica, ¿no es cierto?, en las relaciones, que no pueden ordenarse. Y, por el contrario, si tú hablas de ordenamiento territorial, porque la palabra ordenamiento tiene un anterior, ordenar algo es como entrar al socialismo. Entonces, no podemos entrar ahí porque eso está prohibido y se prohibió porque ha demostrado en ninguna parte del mundo funciona. Eso es lo que se dice, ¿no es cierto? Bueno, pero vemos que no hay otra posibilidad en términos de que hay que generar nuevas relaciones, ¿no es cierto?, económicas, nuevos tratos sociales, jurídicos, porque lo que estamos viviendo sencillamente es una pesadilla. O sea, francamente, nos miran de afuera y dices tú, pero esto es francamente una locura, ¿no? Un país que se dice miembro de la OCDE, ¿no es cierto?, bla, bla, bla. A lo mejor Guillermo no lo recuerda, pero yo fui presidente del Consejo Chileno de la Música, ¿no? No del Consejo Chileno de la Música, sino que perdón, del Consejo Chileno, no del Estado, ¿no? Y me recuerdo claramente de que hicimos diría una acción muy interesante propuesta por el Consejo Internacional de la Música con sede en París, que agrupa, te digo, a las instituciones musicales más importantes del mundo, ¿no? Desde esa perspectiva es un órgano que tiene realmente, yo diría, representatividad y peso internacional. Y fíjate que logramos un convenio que se firmó, un protocolo, eran 13, 14 instituciones, las cuales 7 eran de las más importantes del país, ¿no?, para no dar el nombre de cada una. Y si tú lees el protocolo, no lo podrías creer. O sea, ahí se hablaba de la implementación de programas, por ejemplo, en conjunto, si quieres tú, las arquitecturas, ¿no es cierto?, de los programas de enseñanza, del intercambio, bla, 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 bla. Pues evidentemente que eso no funcionó jamás, porque ninguna institución, cuando digo institución, me estoy refiriendo a aquellos que lo firmaron y sus yo diría, estructuras, estaban de acuerdo con llegar a ese tipo de negociación, porque en el fondo la carrera era cada uno se la arregla por su cuenta y el que muere en el camino ojalá porque queda menos competencia. Entonces era imposible, te das cuenta, un camino, y yo creo que hasta el día de hoy, lo que se dice es más bien una cosa eufemística,
pero en el fondo es hacerse la zancadilla y ojalá tú desaparezcas porque nos aumenta la torta del mercado, ¿no? Tenemos más posibilidades, ¿no? Bueno, eso quería, ¿no es Sí. cierto?, O sea, anexar. sobre lo mismo, perdón, pero, Mm. o sea, claro, lo que pasa es que finalmente el éxito del neoliberalismo ha sido justamente parcelarnos, ¿no? Y que cada uno Así es. avance por un camino individual propio y desconectado del entorno, ¿no? Y eso, en eso han sido muy exitosos. Y yo creo que justamente el reto está en que volvamos a ser más sociedad. Sí, eso es creo que yo eso es lo preocupante, ¿no? Em, no somos sociedad, no somos comunidad, ¿no? Y creo que ahí hay una tarea enorme de todos, ¿no? Em, o sea, compartir los procesos, ¿no? Y eso surge desde el día a día, desde cosas muy domésticas, muy cotidianas, pero hay que compartir con la vida, con el que está al lado. Y eso no lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que por ahí hay un camino que tenemos que transitar juntos, que bueno, quién sabe cómo se hace. Tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Y hay muchos proyectos atrás, digamos, proyectos de pensar el país que queremos que tienen que avanzar para alcanzar algo cercano a aquello, ¿no? Pero por lo menos ese es un anhelo, ¿no? Como que a mí que siento en estos momentos, como una pequeña esperanza que veo en este proceso de cambio constitucional, aunque ya hay varias, también es bien decepcionante muchas de las cosas que han pasado. Y en el aspecto de los procesos formativos, tú como docente de instituciones de educación superior, bueno, todos sabemos que hay muchos programas de formación superior, de educación superior, que apuntan a la formación o de docentes de música, de gente ligada al área del sonido, de la composición, de la interpretación. ¿Cómo ves este vínculo entre los procesos escolares dirigidos por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, a través de sus directrices de objetivos obligatorios, con lo que realmente requiere una persona que se quiere formar en el ámbito musical, si es que hay alguna correlación, si realmente son prácticos los aprendizajes del proceso escolar o están completamente separados y no están dialogando entre sí, entendiendo que la academia no es la única manera de aprender y formarse, pero viéndolo desde la academia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, o sea que, y esto lo hablo más por la experiencia que he tenido también de hacer clases en colegio durante varios años, no actualmente, pero hice varios años clases en colegio y he visto en otros momentos también. Pero pasa que, o sea, ahí hay, creo yo, dos problemas. Primero que el programa los planes y programas de estudio del ministerio son maravillosos. O sea, uno lee eso y dice, chuta, los que salen de acá salen todos músicos profesionales en cuarto medio. Y uno dice, wow. ¿Sí? Entonces, eso es un problema porque la realidad es súper distinta, ¿no? Porque en 2 horas de clases, con suerte, 2 horas de clases a la semana, nunca vas a conseguir todo eso que dice el programa, Y con porque los 40 colegios no estudiantes. tienen, porque los colegios no tienen el equipamiento, no tienen las salas, no tienen los instrumentos. Muchas veces también, lamentablemente, porque los profesores de música a veces no tienen la suficiente formación, por favor, y no quiero que con esto ser injusto con muchos que sí son muy buenos profesores, pero hay otros que tampoco cuentan con todas las herramientas para alcanzar esos objetivos. Entonces, digo, es un problema bien sistémico. Lo que yo he visto, lo que me ha tocado conocer es que finalmente, y también hay otro problema, que la institución escolar en general toma el espacio de la sala, de la clase de música como un espacio que no es tan importante. Entonces finalmente no importa tanto lo que pasa ahí, no importa tanto si se cumple o no con los objetivos de los planes y programas. Entonces queda un espacio un poco más libre donde se hace un poco lo que el profesor le interesa hacer, digamos, ¿no? Y no está tan regido como podría estar el curso, qué sé yo, de matemática o de otras materias. Entonces ahí hay un problema grande, ¿no? que me parece que es bien sistémico y donde hay que atacar varias aristas para poder como enfocarlo.
Y claro, eso produce que finalmente las personas que se egresan de cuarto medio y están interesados en continuar una formación musical, tienen una preparación muy diversa, ¿no? Hay quienes sí tuvieron suerte de tener colegios con muy buena infraestructura de música y muy buenos profesores y lograron una muy buena base, pero hay otras realidades que son muy distintas. Entonces, la universidad también tiene que asumir esa diferencia y prácticamente que partir en el primer año de la universidad desde cero, en muchos casos, eh, para tomar una base común, ¿no? Y de ahí poder avanzar. Entonces, eso por lo menos es lo que yo me ha tocado conocer en la experiencia, tanto en los colegios como en la universidad. Oye, Ignacio, porque esto es bien interesante. Ignacio, evidentemente, salió, ¿no es cierto?, inicialmente como licenciado, ¿no es cierto?, en interpretación, flautista de la Universidad Católica, y luego independiente de otros estudios, pero está en estos momentos ejerciendo, ¿no es cierto?, en los colegios. Ujú. Y a mí me ha llamado profundamente la atención en décadas que esto lo íbamos conversando, que sigo insistiendo, es parte de la lógica estructural del avance, ¿no es cierto?, este modelo neoliberal en la educación, y en la educación musical en particular, en que estos mundos entre la pedagogía música y la interpretación o la licenciatura, composición en musicología no se tocan. Es decir, no tiene ningún punto de convergencia. Eso lo encuentro notable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo muchos alumnos de flauta que son profesores, ¿no? O que han estudiado la pedagogía, eh, pero también se creen instrumentistas. Cuando digo instrumentistas es que no tienen el nivel de un cuarto, quinto año básico del instrumento, cuando el instrumento dura entre 10 y 14 años. Entonces imagínate, cuando tú asumes eso, se le permite, porque, y lo voy a decir responsablemente, porque el título que entregan las universidades dice que un profesor de música puede enseñar un instrumento y está capacitado para, lo que no dicen es a qué nivel. Y con eso queda totalmente abierto. Entonces vemos, ¿no es cierto?, una proliferación, yo diría, de ensambles, entre otras, porque, mira lo que voy a decir, muchos de ellos lo que quieren es tocar, quieren hacer música. Se entiende que el profesor de música no hace música, quiere tocar, pero la universidad no lo habilita para eso. Cualquiera que vea las mallas curriculares de la pedagogía se va a dar cuenta de que de los 4 años que tienen, 2 se le van en los ramos, ¿no es cierto?, pedagógicos, y 2 quedan para la especialidad. Y de esos 2, que son 4 semestres, algunos son 2 semestres en piano, un semestre en guitarra, otro semestre en quena, flauta dulce, violín, lo que sea. Es decir, ni siquiera alcanzan a cumplir un año de un instrumento y van a enseñar a los colegios. Esa es la realidad que ocurre en prácticamente todo el país. Si a eso se le suma de que además las instituciones, ¿no es cierto?, tanto escolares como municipales, buscan rápidamente implementar las orquestas infantos juveniles, tú tienes el resultado, ¿no es cierto?, de que ahí hay algo que no funciona bien. Es decir, no es el modelo venezolano del sistema, por ponerlo así. Entonces, tenemos profesores, por ejemplo, que muchas veces dirigen orquesta, como nos pasó décadas atrás, y que era el profesor de educación física que dirigía la orquesta. Yo no tengo nada en contra del profesor de educación física, siempre y cuando realmente esté preparado para eso, que podría hacerlo. La creatividad puede estar en cualquier parte. Pero me llama la atención, fíjate, y esto lo planteamos a propósito en esta organización, de que no había ningún diálogo entre el sector que ve la parte del Ministerio de Educación y que son la competencia jurídica, si quieres tú, y de programa y de contenidos de las pedagogías con las instituciones que albergaban las especialidades, ¿no es cierto?, de la parte musical. Y eso fue curioso porque nos encontramos en una mesa en el ministerio, años atrás, los representantes y directivos de estas instituciones, Universidad de Chile, Católica, etcétera, etcétera, con un personaje del Ministerio de Cultura, con sede, ¿no es cierto?, en Valparaíso. Y nos dice, no, si nosotros nos encuentro con todas las autoridades de las instituciones estando presentes hace 2 meses atrás, una cosa. Y yo le pregunté a ustedes, alguno que está presente aquí, lo invitaron a esta reunión y todos se quedaron mirando, fíjate, diciendo, a mí nunca me han llamado. Entonces, trato de decirte que no hay una voluntad de querer mejorar esto. Ahí yo diría una intencionalidad de mantenerlo como tal. Y voy a cerrar con esto, de que en algún momento propusimos la creación de la pedagogía instrumental. Y ahí quedó
una tole-tole, fíjate, porque nos dimos cuenta que no había voluntad política, porque si tú generabas un título para un instrumentista como pedagogo instrumental, se le desperfilaba al profesor de música. ¿Qué hacía entonces? Y ese proyecto nunca le dieron el pase. Entonces hay una cosa que es muy compleja de superar arriba, ¿ya? Los intereses son tremendamente fuertes, y yo creo que ahí, voy a decirlo así, al menos, ¿no es cierto?, no buenas intenciones para que ciertos proyectos prosperen, pudiendo hacerse, ¿no? Tenemos un escenario, yo diría, muy deficitario en el ámbito formativo en música, ¿no? Y eso, lamentablemente, la única manera, fíjate, Guillermo, de exponerlo es en canales como estos, porque desde las instituciones no existen. Es más, te aseguro, de que en tu propia institución no debe haber una mesa de coordinación docente en la cual los instrumentistas se junten con los profesores de formación musical a definir los programas. Mira la apuesta que estoy haciendo. Si me equivoco, que me escriban y que me respondan. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Diciendo eso, y muchas veces no se produce. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué será que eso no se produce, ¿no? Tampoco está motivado por las direcciones de las instituciones. Es lo que es normal y común en otros países de los cuales se trata de ser modelo, a eso me refiero, ¿no? Bueno, en fin. Ignacio, tú tienes la palabra. Bueno, ha sido muy productiva la conversación contigo, Guillermo, en el sentido de que nos has dado tu visión como compositor, y hemos podido audicionar tu obra y entender cuáles fueron los procedimientos compositivos y tu motivación a la escritura, ¿no es cierto? Si tú quisieras decir algunas palabras al cierre libremente, con relación a lo que hablamos, a algún tipo de resumen, de conclusión, de análisis que quieras compartirnos con nosotros. No, nada más que agradecerles por la invitación y también al ensamble Antara, siempre agradecerles por el espacio para la difusión de otras músicas, ¿no? Eso siempre es muy, muy importante. Se valora muchísimo que sigan en la pelea, ¿no? Porque es un proyecto que la ha peleado muchos años ya, pero es tremendamente importante que esa pelea continúe porque de alguna manera esto bueno, va a generar también riquezas en otros sentidos, ¿no? Aporta a la cultura, justamente este proyecto, creo yo, Antara, y lo que ha logrado realizar con los compositores, es justamente un proyecto que va en la línea de lo que hace un momento mencionaba, en el sentido de ser comunidad, ¿no? De hacer algo, de ser sociedad, de hacer algo en común, de acompañarse en los procesos. Creo que Antara va en esa línea y eso es tremendamente importante como modelo de trabajo. Entonces, en ese sentido, es un faro, ¿no?, en el camino que siempre es importante que esté ahí iluminando. Así que eso, nada más que agradecerles y por la invitación y por difundir la obra. Es una obra que, bueno, y además la han tocado mucho y eso también es una muy buena cosa. Así que nada, eso, agradecerles y esperemos, bueno, que siempre las ganas de colaborar. La llevamos una de las giras a Europa, creo, ¿cierto, Alejandro? Así fue, ahí, Sí. ahí la estrenamos, ¿no? Claro, cierto. Una gira europea en Francia, si me recuerdo muy bien. Festival Berlioz, si no me equivoco. Sí. Exactamente, en el Festival Berlioz, Sí. que tuvo por lo demás muy buena acogida, ¿ah? Es importante decir eso, porque muchas veces no se sabe lo que ocurre con la transmisión, ¿no es cierto?, de este tipo de música, ¿no? Y recuerdo muy bien que en aquella iglesia que fue donde se bautizó a Berlioz, nosotros no esperábamos, fíjate, esa asistencia de público. Nos informan que, porque todo esto se compra, ¿no es cierto? La billetería había sido completamente vendida, o sea, eran como más de 300 butacas las que tenía la iglesia, se había vendido completo para un concierto exclusivamente de un ensamble, ¿no es cierto?, latinoamericano. Bueno, yo quiero agradecer a Guillermo y recordarles de que Encuentros con las Músicas Actuales de América Latina es una producción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en colaboración con el programa de estudios en música Antara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias y hasta pronto.